doctora. Sí, Ahora sí, doctora. Adelante. buenas noches con todos, buenas noches con todos los participantes conectados en esta plataforma virtual el día de ahora. El gusto es para mí, gracias por la invitación. ¿Sí se me escucha? Sí, doctora, sí se le escucha. Voy a dejar de compartir, doctora, para que usted pueda compartir sus diapositivas. Ok. Bien. Ya está, doctora. Adelante. Ok. Te las voy a enviar para que me vayas ayudando en todo caso. Claro, doctora, por el chat interno me las envía. Sí, a ver. Al WhatsApp en el que me estaba escribiendo, ¿verdad? Doctora. Al WhatsApp en el que me estaba escribiendo, ahí se les acabo de enviar. Ya. Yo ahorita la Sí. solicito. También Por favor. en Zoom hay una opción de enviar documentos adjuntos, doctora, para poder hacer. Mientras hacemos compartimos, voy a poner un video de CEFOCAP. A ver. Mientras me envían las diapositivas, doctora. Un ratito, doctora. El Centro de Formación y Capacitación Centro CEFOCAP es una institución dedicada a la implementación y diseño de programas de capacitación para profesionales que van a trabajar en instituciones públicas y privadas. Nos especializamos en dictar cursos y diplomados en la rama del derecho, educación, psicología, trabajo social, gestión pública e informática. Nuestra misión es formar profesionales íntegros y competentes con una capacitación de calidad. Contamos con profesionales especialistas en la materia y con una metodología activa de enseñanza en la modalidad online. Todo el equipo del Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP se compromete a garantizar el éxito de tus objetivos. El Centro de Formación y Capacitación Centro CEFOCAP es una institución dedicada a la implementación y diseño de programas de capacitación para profesionales que van a trabajar en instituciones públicas y privadas. Nos especializamos en dictar cursos y diplomados en la rama del derecho, educación, psicología, trabajo social
Bien, doctora, ya se están compartiendo las diapositivas. ¿Me podría confirmar si se verifica? Sí, sí, ya lo veo. ¿Me avisas? Sí, doctora, adelante, doctora, usted me avisa cuando Ok, cambie las diapositivas. ya listo, perfecto. Buenas noches tengan todos los participantes en esta plataforma virtual. Para mí es un gusto el día de ahora compartir conocimientos con respecto pues a este tema bastante conocidos por todos nosotros y bastante utilizado para nosotros como abogados, tanto en la materia civil como en la materia penal, ¿no? Tenemos pues a la conciliación de la deuda alimenticia y el delito de la omisión a la asistencia familiar. ¿Qué tenemos ahora? Sin duda alguna, este es un tema que nos reúne pues el día de ahora todos nosotros, que tiene una singular relevancia, porque en tanto su incumplimiento traería consigo para nosotros la vulneración de los derechos fundamentales que son reconocidos pues evidentemente, ya que se tratan de derechos fundamentales que están reconocidos por nuestra Constitución. ¿Qué tenemos? Que por tal motivo es preciso que nosotros que yo les puedo señalar algunos conceptos previos que nos darán un poco de mayor alcance, un poco de mayor ilustración. ¿Qué tenemos para nuestro Código Civil peruano? ¿Cómo define los alimentos? Tenemos que en el artículo 472 se entiende por alimentos aquel que es indispensable para el sustento, para la habitación, para el vestido, para la recreación, para la educación, para la instrucción y también para la capacitación en nuestro trabajo, ¿no? Tanto instrucción como capacitación. Tenemos también la asistencia médica, ¿no? La asistencia psicológica, la recreación, como ya les había mencionado, según pues la situación, obviamente, y las posibilidades de la familia. Ahora, también los alimentos que engloba pues los gastos del embarazo de la madre, desde su inicio hasta su etapa de posparto, ¿no? Eso todos lo conocemos. Ahora, ¿qué tenemos entonces? Que los alimentos también podemos decir que es todo lo necesario para atender la subsistencia. Es decir, es aquello que es indispensable para lograr el desarrollo integral del niño y pues obviamente del adolescente, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos también con respecto a los alimentos? Que se desarrolla acá un vínculo jurídico determinante del parentesco que establece una relación alimentaria que se traduce en un vínculo obligacional de origen legal, sin duda alguna. Ahora, ¿qué nos exige recíprocamente? Nos exige recíprocamente a los parientes una prestación que asegure la subsistencia del pariente necesitado. También tenemos que del mismo modo la pensión de alimentos, obviamente que acarrea todo lo que yo ya les acabo de precisar, todas las necesidades que engloba los alimentos, ¿qué viene a ser? Viene a ser una institución muy importante del derecho de familia, como ya todos lo tenemos entendido. ¿Qué constituye? Constituye una prestación obligatoria que por lo general, ¿en qué se representa? Los alimentos en dinero, ¿no? Es un tema dinerario. Aunque el juzgador también determina que puede darse de una manera diferente, eso sí, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tiene por finalidad? Prever al pariente necesitado de los medios materiales indispensables para su subsistencia. Ahora, por tanto, para que se establezca una pensión de alimentos, se tiene que acreditar el estado de necesidad en personas adultas, también en el caso de menores de edad, ya que dicha condición acredita que no pueden valerse por sí mismos. O sea, obviamente, ¿quién tiene el derecho a los alimentos? Aquella persona que lo necesita. No necesariamente tiene que ser un menor de edad, que es un niño o un adolescente.
sino también que puede ser una persona adulta que tenga la necesidad de poder considerarlo, que los necesite, ¿no? Debidamente acreditado. Pasa, por favor, en la diapositiva. Ya. Pasando necesariamente a conocer cuáles son las características de este derecho alimentario, ¿no? Tenemos que son 4 características. Tenemos primero la titularidad, a la equitatividad, a la mancomunidad y a la variabilidad. ¿Qué nos dice la titularidad? Que le corresponde a todos los niños y adolescentes y también mayores de edad que si se encontraran en estado de necesidad, incapacidad físico o mental, también tienen derecho a recibirlos. La equitatividad se otorgarán en relación a las necesidades de quien los solicita y a las facultades económicas del que los va a prestar. Obviamente, ¿no? Quien los va a necesitar tiene que ser conforme a las necesidades que el niño o la persona adulta los requiera. Y quien los va a prestar es obviamente que tiene que ser conforme a su capacidad económica. La mancomunidad, ¿a qué nos refiere? Que tiene que haber 2 o más obligados a dar los alimentos. Se va a dividir entre estos el pago de la pensión de alimentos en cantidades iguales y de acuerdo a sus reales posibilidades. ¿A qué nos refiere esta característica? Obviamente que si el deudor alimentario tiene que prestar alimentos a 3 menores de edad, tiene que ser a los 3 menores de edad por igual y obviamente dependiendo la capacidad económica de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque puede tener menores de edad que todavía se encuentren en etapa escolar, como que también puede tener ya adolescentes o en la etapa de juventud, porque tenemos entendido que hay hasta una cierta edad en la que el deudor alimentario presta alimentos al alimentista, se puede encontrar en la etapa universitaria. Y tenemos entendido que obviamente que un menor que se encuentra en el colegio en etapa escolar, las necesidades no van a ser definitivamente las mismas que aquel que se encuentre en etapa universitaria. Y la variabilidad, que la pensión alimenticia puede incrementarse o disminuirse de acuerdo como vayan experimentando las necesidades el alimentista y la posibilidad también del obligado. Justamente a lo que tiene que ver mucho con la característica de mancomunidad, ¿no? Obviamente que conforme va creciendo el alimentista, conforme se va desarrollando, las necesidades se van incrementando, definitivamente van variando. Y obviamente también eso está relacionada a las posibilidades del agraviado, ¿no? Lo cual nos conlleva a nuestra realidad como abogados. No todos los deudores alimentarios tienen penosamente la misma capacidad económica para prestarle alimentos a los hijos, ¿no? Es por ello que esta característica de variabilidad es lo que nos conlleva, es lo que nos ha conllevado a una excesiva carga procesal, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, cuando ya llega pues a ser configurado este tema de alimentos con un delito de omisión a la asistencia familiar. Pasemos a diapositiva. Tenemos las 2 últimas características, donde nos encontramos la extinguibilidad y la imprescriptibilidad. ¿Qué pasa con la extinguibilidad de los alimentos? Obviamente que el obligado pasa alimentos y el alimentista deja de recibirlos en 2 ocasiones. Cuando el deudor alimentario muere, obviamente la muerte del obligado o la del menor alimentista o la del alimentista en términos generales, esto llevaría a extinguir obviamente la obligación de prestar alimentos, tanto en la vía civil como en la vía penal, ¿no? Si el deudor alimentario o quien recibe los alimentos muere en etapa de proceso civil, obviamente se extingue la etapa, se extingue el que preste los alimentos. Y en la etapa penal, obviamente, se extingue la acción penal,
¿no? Porque tenemos entendido que una de las causales para que se extinga la acción penal es por muerte del obligado, en este caso, ¿no? Y la imprescriptibilidad en caso de los alimentos, que conforme pasa el tiempo, no se pierde el derecho de demandar los alimentos. O sea, ¿qué pasa? Si yo tengo un menor de edad y yo no demandé en su oportunidad cuando recién nació, pero me decidí demandarlo cuando tenía 8 años, porque obviamente la relación convivencial o la de matrimonio se terminó. Sin duda alguna, aún conservo el derecho de poder demandarlo hasta obviamente la edad lo pueda amparar por nuestra norma del Código Civil. Por eso nos dice que con el paso del tiempo no se pierde el derecho a demandar por alimentos, según lo interpretado unánimemente la doctrina. Es decir, se entiende que no se prescribe este derecho a solicitar alimentos, como les estaba explicando, pero sí prescribe el derecho a cobrar las cuotas ya vencidas y aún no percibidas. Por eso que nuestro ordenamiento nacional, nuestra norma nacional dice que el derecho a alimentos es una obligación natural que se viene a convertirse en un deber y cuyo cumplimiento puede ocasionar la pérdida de la libertad. Ahora, ello está señalado en el artículo 6 del Código Procesal Penal, en su artículo 2, literal C, inciso 24 del Código Procesal Penal, lo podemos ubicar allí. ¿Qué nos indica? Que señala que no hay prisión por deudas, ¿no? Ahora, no obstante, este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. Ahora, ¿qué nos conlleva esto? Nos conlleva que, si bien es cierto, la Constitución Política del Perú, en el artículo 6, nos está amparando que los padres tienen la obligación y el derecho de alimentar, educar y brindar seguridad a sus hijos. Pero, sin embargo, por otra parte, ¿qué nos indica el artículo 2, literal C, inciso 24 del Código Procesal Penal? Que no existe prisión por deudas. Pero ya les voy a explicar ello más adelante. Pasemos de diapositiva. Listo. ¿Qué nos dice que bajo qué vía, qué clase de proceso es este proceso de alimentos? ¿No? Este proceso de alimentos, como todos tenemos conocimiento, es un proceso que se realiza, que se efectiviza en la etapa de proceso, ¿no? Sumarísimo, por el cual se resguarda a los niños y adolescentes quienes, representados por su progenitora o progenitores, acuden a los juzgados a solicitar una pensión alimentos para obviamente cubrir las necesidades básicas que puedan garantizar el éxito de una subsistencia para el alimentista, ¿no? Para que pueda desarrollar todas las necesidades básicas que tenemos entendidos, les pueda permitir un buen desarrollo, ¿no? El vestido, la educación, el alimento, la recreación, la instrucción, el desarrollo tanto de su capacidad académica para aquellos que todavía pueden acreditar desarrollos, estudios universitarios exitosos, ¿no? Que es uno de los requisitos indispensables para aquel alimentista que cumplió la mayoría de edad pueda aún recibir alimentos por parte del deudor alimentario. En esa línea, ¿qué podemos tener entendido, chicos? Que podemos mencionar que en el Código Procesal Civil, ¿qué establece? Establece que un proceso puede terminar a través de la emisión de una sentencia u otras formas especiales de conclusión. ¿Cuáles son esas formas especiales de conclusión? Son la sentencia, que se da en la vía civil en la demanda de alimentos, pero normalmente, ¿cuándo llegamos a una sentencia? Pasemos de diapositiva, por favor. Sí. Pasa la diapositiva. Exactamente. Sabemos que en la etapa del proceso sumarísimo, en el proceso de alimentos, nos notifican ambas partes para una audiencia única. En la audiencia única hay varias posibilidades. El juez tiene la obligación y la facultad de poder instar a ambas partes, si asisten los dos, a llegar a una conciliación de alimentos, ¿no? Esa es una posibilidad.
La otra posibilidad es que solamente asiste una de las partes, pero el juez, ¿qué pasa? Declara saneado todo el proceso y después de que declara saneado todo el proceso, dicta sentencia con participación de una de las partes. Y si ninguna de las dos partes asiste, sanea el proceso el juez y ¿qué hace? Señala un plazo determinado para poder dictar su sentencia. Ahora, también tenemos entendido que esta es una audiencia única, que solamente puede ser reprogramada de manera excepcional si existe, obviamente, los cargos de notificación de ambos sujetos procesales no han sido devueltos o por alguna otra causa justificada de cualquiera de los sujetos procesales, tanto de la parte demandante como de la parte demandada. ¿Qué papel cumple el juez en la audiencia única? Que es una de las alternativas para poder concluir este proceso de alimentos, ¿no? Obviamente que allí el juez cumple un papel activo, porque dentro de sus facultades conlleva a ambos sujetos procesales a arribar a una conciliación. Como les había explicado, da por saneado el proceso, obviamente tiene que cuidar de no lesionar los intereses del niño y del adolescente. ¿Qué quiere decir? Que obviamente esta pensión de alimentos tiene que cubrir, conforme las obligaciones y la capacidad del deudor alimentario, las necesidades básicas para una subsistencia considerable para el alimentista. Y todo ello se va a dejar constancia en un acta, sin duda alguna. Y el efecto de esta sentencia, si se arriba a una conciliación en esta audiencia única, va a tener una calidad de cosa juzgada. Va a tener una sentencia que obviamente va a ser ejecutable en caso de incumplimiento. Pasemos de diapositiva. Ahí. ¿Cuál es la otra posibilidad para la conciliación extrajudicial, no? Esa es la otra posibilidad, que cuando no decidimos demandar ante un juzgado en la vía competente, nos vamos por la vía más rápida, que conocemos, que es la conciliación extrajudicial, que la podemos hacer en diferentes instituciones. Una de ellas es un centro de conciliación extrajudicial que debe ser autorizado por el Ministerio de Justicia. Los otros que conocemos que deben ser autorizados también y debidamente acreditados en las municipalidades que se realizan específicamente en las demunas. El otro en los jueces de paz letrado, que es normalmente que se realiza en otras provincias fuera de Chiclayo o de las provincias donde nos encontremos. Y en otros también existen centros de conciliaciones privados debidamente acreditados, ¿no? Debidamente inscritos en el Ministerio de Justicia. Pero no olvidemos también que no solamente tenemos estas 4 posibilidades de conciliación extrajudicial, también tenemos aquellas de las jueces de paz de única nominación, que las tenemos normalmente en los caseríos, en donde las personas que no pueden acudir hasta las provincias, que no tienen los medios económicos para acudir hasta un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia, ¿a dónde acuden? En aquellos caseríos, centros poblados, que existan jueces de paz de única nominación, los cuales ellos también están autorizados a poder llevar a cabo procesos de alimentos. Ahora, ellos también son personas capacitadas, los que son conciliadores extrajudiciales, para poder desarrollar esta clase que yo les llamaría, como yo les llamo normalmente en el trabajo, juicios chiquitos. Son juicios chiquitos que no nos llevan a tiempo a cargar tras nosotros cargas procesales, que normalmente tenemos juicios largos cuando conllevamos a una demanda de alimentos, que si bien es cierto la norma ha cambiado, hay modificatorias con respecto a los procesos de alimentos, ¿no?
Sin embargo, en la conciliación extrajudicial nos podemos conllevar, efectivamente, hay un pequeño detalle para concurrir a una conciliación extrajudicial, ¿no? Y ese pequeño detalle es de que ambas partes están de acuerdo. Cuando ambas partes están de acuerdo, efectivamente, lo primero que van a hacer es acudir a una conciliación extrajudicial. Normalmente, cuando acudimos a un juzgado, es porque hay litigio. Y en este caso, como hay litigio, no hay acuerdo de ambas partes, acudimos a un proceso judicial. Pasemos de diapositivas. Ahora, tenemos entendido muy bien que tanto para llevar a cabo un proceso de alimentos en la vía judicial como en la extrajudicial, el deudor alimentario y la parte demandante, obviamente en este caso, están en la obligación de arribar a un acuerdo. Eso lo conocemos muy bien. Pero dentro de esos acuerdos, cuando sí lo exista, ¿qué tiene que precisarse? En este caso, el conciliador. Tiene que determinar el monto de la pensión de alimentos, es decir, una suma exacta que satisfaga todos los conceptos comestibles, vivienda, vestido, educación, salud, entretenimiento, recreación. Ahora, esta pensión de alimentos tiene que tener una periodicidad, ya sea semanal, quincenal o mensual. Y tiene que señalarse el día exacto del depósito mensual, pudiendo pactarse, se pueden pactar ambas partes, cómo van a ser los depósitos, de qué manera van a ser, si van a ser de manera directa o a través de una cuenta alimentista, que no necesariamente necesitamos que en la vía judicial crearnos una cuenta alimentista, que solamente pase en la vía judicial, pero en el acuerdo puede quedarse que puede ser depositado en alguna cuenta de ahorros, esa cuenta alimentista. O algunas veces también se hace en los mismos juzgados. En este caso, en los juzgados de única nominación. A veces el juez levanta un acta, recibe de manera directa al obligado y levanta un acta, deja constancia del dinero que está recibiendo. Es más, hasta realiza un fotocopio de los billetes y llama nuevamente a la parte agraviada para hacer la entrega del dinero. Obviamente que no todos los jueces de paz de única nominación tienen ese criterio por la responsabilidad que acarrea de recibir pues dinero, ¿no? Sin duda alguna hay un riesgo de pérdida o de alguna confusión que puede existir para el juez de paz esta tremenda responsabilidad. Y esto pues obviamente queda sentado en un acto de conciliación, como ya les había mencionado, tiene calidad de cosa juzgada, para en caso de incumplimiento poder ejecutar. Pasemos por favor de diapositiva. Ya. Dígame, ya hemos llegado hasta el proceso de alimentos. Hemos llegado hasta la sentencia. Hemos concluido con la conciliación, si ha sido el caso. Ahora, ¿qué pasa si ese acuerdo de conciliación extrajudicial arribado en un acta por ambas partes se incumple? ¿Qué pasa si en un proceso de alimentos el juez, después de haber sentenciado, el deudor alimentario incumple? Vayamos primero a la vía judicial. Pasemos de diapositiva. Listo. ¿Qué tenemos entendido con respecto al delito de omisión a la asistencia familiar? Que nos conlleva, que es en el cual pues concluye el deudor alimentario en caso de incumplimiento después de un proceso de alimentos o después de una conciliación, pero normalmente es después de un proceso de alimentos. Tenemos que en el Perú, el delito de omisión a la asistencia familiar está establecido en el artículo 149 del Código Penal. ¿Qué nos dice? Que el delito de omisión a la asistencia familiar obtiene carta de naturaleza a través de la ley 13.906 del 24 de enero de 1962, que se le conocía bajo el nombre de abandono de familia.
y que introdujo la figura que ahora se comenta del Código Penal del 1924. Tenemos que hay, yendo un poco a la doctrina, este sistema de tipificación tenía 3 clases de sistemas. Tenemos el sistema franco-belga o indirecto, el sistema italiano o directo y el sistema polaco o mixto, ¿no? ¿Qué nos decía el sistema franco-belga o indirecto? Que requiere la existencia de una decisión judicial previa que imponga a la gente una obligación alimenticia, lo cual es muy distinto al sistema italiano directo, que considera dentro del abandono familiar no solo el incumplimiento de los deberes económicos, sino también el abandono de índole moral, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora, y el sistema polaco, que es un sistema de corte eléctrico. Sin embargo, ¿cuál de los 3 sistemas es el que más se asemeja a nuestro sistema peruano? Sin duda alguna el sistema franco-belga o indirecto, porque el sistema franco-belga o indirecto nos dice que solamente requiere la existencia de una decisión judicial previa que ponga a la gente a una obligación alimentaria, ¿no? Pasemos de diapositiva. ¿Qué bien jurídico es el que ampara nuestro delito de omisión a la asistencia familiar? Es un conjunto de derechos de asistencia material familiar correspondiente a la víctima, que tiene en consideración una mera criminalización de deudas, lo que supondría ulteriormente su inconstitucionalidad. ¿Qué castiga esto? Lo que castiga no es el incumplimiento de las obligaciones entre particulares, sino el incumplimiento de resoluciones judiciales nada más. Para que me lo entiendan mejor, continuemos en la otra diapositiva. Ya. Ahora, antes de explicarle lo que les estaba a punto de mencionar, no quiero dejar escapar el sujeto activo del delito de omisión a la asistencia familiar, que es en el delito 149 del Código Penal. El sujeto activo y pasivo. En el sujeto activo del delito de omisión a la asistencia familiar tenemos que la persona natural sobre la cual recae la obligación de origen judicial de prestar alimentos. ¿Quién es este en pocas palabras? El deudor alimentario. Y el sujeto pasivo es el alimentista declarado como tal a través de una resolución judicial. Esto supone que puede ser el sujeto pasivo de la conducta tanto pues descendientes, ¿no? Como hijos, nietos y ascendientes como los padres, los abuelos, etc. En este caso, el alimentista. Pasemos de diapositiva. Listo. ¿Qué actos materiales tenemos acá en el delito de omisión a la asistencia familiar? ¿Qué nos dice? Que conocemos su deber jurídico que se le requiere mediante una resolución judicial, obviamente, ¿no? La sentencia, para que cumpla con la obligación del pago alimentario. Que nos dice también el segundo párrafo, las conductas típicas en este párrafo son la simulación de las obligaciones de alimentos, en este caso, la renuncia maliciosa y el abandono malicioso del trabajo. Y en el tercer párrafo nos indica que el párrafo final del artículo 149 del Código Penal incluye una circunstancia de agravación fundamentada en el mayor desvalor del resultado. ¿Qué pasa? No solamente tenemos la figura de omisión a la asistencia familiar, que es en el caso de incumplir una resolución judicial que omite el deudor alimentario, que es la resolución judicial en donde se le apercibe que si no paga dentro de los 3 días la liquidación de pensiones alimenticias aprobada, se van a remitir copias al Ministerio Público para que se proceda conforme a ley. Esto es a nosotros continuar con la investigación del delito de omisión a la asistencia familiar. Pero sin embargo, también tenemos que no solamente el deudor alimentario incurre en este delito, sino que incurre en aquel delito en el que para omitir su obligación alimentaria y omitir y no demostrar su capacidad económica de manera maliciosa,
¿qué pasa? Interrumpe su vínculo laboral y renuncia de manera maliciosa al trabajo. ¿Con qué finalidad? Para evitar los descuentos, porque normalmente aquella persona que tiene un vínculo laboral estable con alguna empresa o con alguna institución pública o privada, sin duda alguna el juez, ¿qué dispone? Dispone hasta el 60% de sus haberes mensuales. También se tiene que dentro de sus haberes mensuales tenemos las gratificaciones, la escolaridad y otras obligaciones y otras bonificaciones más conforme lo disponga el juez que pueda sentenciar, ¿no? Ahora, si se acredita de manera fehaciente que el deudor alimentario ha incurrido de manera maliciosa en renunciar a su trabajo, sin duda alguna también es investigado, también es procesado, ¿no? Obviamente es que se tendría que acreditar. ¿De qué manera podríamos acreditar que puede renunciar de manera maliciosa si no ha habido un despido arbitrario, que se pueda declarar enfermo o se pueda declarar incapaz temporalmente, pero obviamente bajo qué documentos? Quizás un certificado de incapacidad temporal que le haya podido ser expedido de manera de favor, por así decirlo. Se tendría que hacer toda una investigación, bueno, que ya el fiscal en este caso tendría pues que practicar las diligencias respectivas para poder acreditar, no solamente poder acreditar el certificado de incapacidad temporal que sea debidamente con una visita probablemente al deudor alimentario a su domicilio, acompañado del médico legista para poder significar o para poder acreditar si verdaderamente el estado de salud del deudor alimentario se condice con el certificado médico legal o con el certificado de incapacidad temporal que él pueda presentar. El otro, un despido intencional, ¿no? Se tendría que pedir en todo caso el expediente del empleador para poder valorar cuál ha sido pues, el motivo debidamente sustentado para poder despedir, en todo caso, al deudor alimentario, ¿no? Pasemos de diapositiva. Listo. ¿Qué tenemos en el tipo subjetivo de este delito de omisión a la asistencia familiar, no? Que el delito de omisión a la asistencia familiar sin duda alguna es doloso, ¿no? Sin duda alguna el deudor alimentario comete dolo para estos delitos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la gente tiene conciencia y voluntad respecto a la totalidad de los elementos objetivos de este tipo penal, sin duda alguna. ¿Y cuándo se consuma? Se consuma este tipo de delito cuando éste omite en cancelar dentro del plazo establecido la resolución que aprueba la liquidación de pensiones alimenticias en un tiempo de 3 días. Si el deudor alimentario dentro de los 3 días contados desde el día que fue notificado con la resolución que aprobó la liquidación de alimentos, incumple después de 3 días, sin duda alguna, se está configurando el delito de omisión a la asistencia familiar. Pasemos, por favor. ¿Qué requisitos de posibilidad tenemos para poder acreditar en este caso? ¿O qué requisitos necesitamos nosotros como fiscales para poder llevar este delito, este proceso de alimentos de la vía civil a este proceso de alimentos a la vía penal que se convierte en el delito de omisión a la asistencia familiar? Necesitamos que el juzgado nos remita el escrito de la demanda de alimentos. 1. Bueno, no siempre en este caso vamos a necesitar el escrito de apersonamiento del demandado. Este más es un requisito de posibilidad en la vía civil, ¿no? Así como aquellos donde hubiera señalado su domicilio real y procesal con sus respectivas variaciones, si esto hubiera dado, ¿no? Esto es un requisito de posibilidad más para la vía civil.
la sentencia y la resolución que declara consentida o en su defecto esta última su ejecutoria superior de ser el caso. ¿En qué se refiere a esto? Que necesitamos la sentencia donde obviamente se está precisando quién es el deudor alimentario, quién es el alimentista a recibir los alimentos y la cantidad de la cual el deudor alimentario va a pasarle, ¿no? Va a favorecer al alimentista. Ahora, si bien es cierto, no solamente es necesaria, si es necesaria la resolución que declara consentida la sentencia. Obviamente que sí. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria? Porque tenemos que tener entendido de que esa resolución de primera instancia ha debido de ser consentida. ¿Cuándo se declara consentida? Cuando ninguna de las partes, ni demandado ni demandante, han apelado esa sentencia. ¿Qué quiere decir? Que si está consentida es porque ambas partes, tanto demandante como demandado, están de acuerdo con la sentencia de alimentos expedida por el juez. ¿Me entienden? Si no tenemos esa resolución de consentido, no podemos tener entendido de que esa sentencia ha sido aceptada por ambas partes. Pero sin embargo, si no está esa resolución consentida, obviamente que ambas partes tienen derecho a apelar. ¿Y qué se adjunta a esos requisitos de posibilidad para la vía penal? La sentencia de segunda instancia. Es decir, cuando ambas partes no han estado de acuerdo con la sentencia de primera instancia y han apelado. Y existe una sentencia de segunda instancia, en donde la sentencia, el juez de segunda instancia, bien confirma los alimentos o bien varía los alimentos. ¿Qué puede hacer solamente? Puede confirmar esa sentencia de primera instancia o puede en todo caso revocarla. ¿En qué aspecto? En aumentar los alimentos. Pero lo que no puede hacer el juez de segunda instancia es disminuirlos. O la confirma o la revoca. Nada más. Tenemos también que debe ir acompañado, obviamente, después de la sentencia consentida o ya confirmada por el juez de segunda instancia, ¿qué viene? ¿Cuál es el segundo paso para la vía civil? Practicar la liquidación de alimentos en base a la pensión alimenticia fijada en la sentencia, ¿no? Se practica una liquidación de alimentos, que ya se convierte en una liquidación de alimentos de vengada, ¿no? Donde se va a determinar un plazo de liquidación de tal periodo a tal periodo, el cual va a ser pues obviamente considerado por el Ministerio Público para solamente pronunciarse con respecto a esa pensión alimenticia de vengada, nada más. ¿Qué viene después de esa liquidación de pensión alimenticia de vengada? Viene la resolución que aprueba la liquidación, que aprueba esa liquidación. Esa liquidación, que es una operación matemática que termine en un total, tiene que ser aprobada, ¿no? Si después de esa liquidación, porque obviamente entre la liquidación y la aprobación hay un periodo para observar esa liquidación. Si no es observada, se practica otra liquidación, pero igual esa operación matemática, como le llamo, tiene que ser aprobada. Sale una resolución de aprobación y esta resolución de aprobación es la que va a determinar si se configura o no del delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Por qué? Porque este es el único plazo, esta es la única oportunidad que tiene el deudor alimentario, mejor dicho, es la última oportunidad que tiene el deudor alimentario para que no pueda ser investigado por el delito de omisión a la asistencia familiar. Porque obviamente, si esa resolución que se aprueba bajo apercibimiento de no cancelar la deuda de la liquidación de alimentista de vengada dentro del plazo de 3 días, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público para que se proceda conforme a ley. Pero ¿cuál es el requisito de procedibilidad que cierra con broche de oro para que el fiscal tenga la certeza de que el deudor alimentario ha tenido conocimiento de esta resolución de aprobación? Son los cargos de notificación en el domicilio. Ahora, nos hacemos una pregunta. ¿En qué domicilio? ¿Real o procesal? Para poder considerar este requisito de procedibilidad que
que tiene que ser considerado para que se pueda configurar el delito de omisión a la asistencia familiar. Sin duda alguna, ténganlo presente, así es, el domicilio real. El domicilio real es donde va a tener pleno conocimiento el deudor alimentario para poder configurar el delito de omisión a la asistencia familiar. Si él no es emplazado en este domicilio, por más que esté apersonado durante el proceso de alimentos en el domicilio legal, no se configura el delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Ya? A ver, pasemos de diapositiva. Todavía aún. Sí, así es, chicos. Ahora, yo les voy a dar una breve, más o menos, reseña de mi labor diaria para los delitos de omisión a la asistencia familiar, que es uno de los delitos que yo veo diariamente en el cargo en el que ahorita me desempeño. Cuando el juzgado, y les voy a dar también como que algunos consejos para que no pasen, que es lo que ahorita normalmente está pasando, y es lo que mi despacho normalmente tiene ese criterio. ¿Qué pasa? Y como abogados quizás lo puedan tener en cuenta. Normalmente nos pasan todas las copias certificadas con las piezas procesales del expediente de alimentos, ¿no? En este caso tenemos la demanda de alimentos, tenemos la sentencia, el consentido de la sentencia o la sentencia en segunda instancia, la liquidación, que es la operación matemática como yo le llamo. Posteriormente viene la resolución que aprueba y los asientos de notificación en el domicilio real del obligado, en este caso del denunciado. Ya pasa a ser denunciado, imputado en la vía penal, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una omisión por parte de los juzgados, de todo juzgado, tanto juzgado de paz letrado, que es el juzgado especializado para ver los delitos los procesos de alimentos, como de los jueces de paz de única nominación. El Ministerio Público está optando, bueno, en este caso, las fiscalías provinciales penales corporativas de Ferreñafe. Hay varias posibilidades, pero es una cuestión de criterios, chicos. Si el juzgado incumple, omite en enviar los asientos de notificación de la resolución que aprueba la liquidación, hay despachos que resuelven en archivo de plano. ¿Por qué? Porque ¿en base a qué fundamento? Que es un requisito de procedibilidad, no es responsabilidad del Ministerio Público, ni tampoco es obligación solicitar esos cargos de notificación. ¿En base a qué? Les digo por qué es criterio. Justamente por la excesiva carga procesal que existe en los juzgados. ¿Qué pasa? El fiscal abre investigación. Abre investigación, es perfecto, ofíciese al juzgado a fin de que remita los cargos de notificación. O sea, ¿eso qué significa? Que nosotros tenemos que, como fiscales, en estar diciéndoles al juzgador qué tiene que, o sea, la labor que tiene que cumplir sus asistentes jurisdiccionales. Entonces, sí, penosamente es una realidad diaria. ¿Qué tiene que pasar? Que tiene que penosamente, bueno, que creo que forma parte no solamente de los asistentes jurisdiccionales, que yo lo puedo justificar, sí lo puedo justificar por una excesiva carga procesal, y que para los despachos del Ministerio Público, para los despachos penales, nos genera también una excesiva carga procesal, yo les digo, estar solicitando esos cargos y aperturando investigaciones. Imagínense abrir una investigación por omisión a la asistencia familiar porque no nos envía el juzgado un cargo de notificación. Entonces, ¿qué conlleva empezar a archivarles de plano a los juzgados? Una mayor atención. Una mayor atención. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos? Archivo, no se dispone no formalizar ni continuar la investigación preparatoria, contratar por el delito de omisión a la asistencia familiar en agravio tal, y devuélvanse los actuados a fin de que el juzgado cumpla con remitir y todavía conforme el considerando número 3 o 4, en remitir los cargos de notificación, que es un requisito de posibilidad para nosotros poder continuar con el indicador. Ahora, ¿qué pasa? Pasemos
una triste realidad que yo le llamo, a la que cuando ya tenemos todos los requisitos de procedibilidad. Ahora, ¿qué nos indica la norma? Hubo una modificatoria, ustedes la conocen, que es la del proceso inmediato, ¿no? Nosotros incoamos proceso inmediato. Ya no abrimos investigación porque ya tenemos todos los requisitos de procedibilidad. ¿Para qué ya vamos a llamar al demandado a declarar? ¿Para qué vamos a llamar a la demandante a declarar? En este caso a la denunciante, que es la representante de la parte agraviada, que en este caso la parte agraviada es el menor alimentista. ¿Y para qué vamos a llamar al imputado? Si ya tenemos configurado el delito, incoamos directamente proceso inmediato. Se lleva a cabo una audiencia de proceso inmediato, que es una audiencia única e inaplazable. Se lleva a cabo la incoación del proceso inmediato y el fiscal dentro de las 24 horas está en la obligación de remitir el requerimiento de acusación. Ahora, tenemos que en el proceso de incoación, el delito, ya tenemos autor, tenemos delito consumado, tenemos elementos de convicción, que son los requisitos de procedibilidad que se le llaman en la vía civil, pero ya en la vía penal se llaman elementos de convicción. Entonces, después del requerimiento de acusación que se presenta ante el juez de investigación preparatoria, porque es el juez de investigación preparatoria quien lleva a cabo este proceso de incoación de proceso inmediato, se elabora el requerimiento de acusación y del juez de investigación preparatoria se pasa al juez de unipersonal, que es el juez de juzgamiento. Después del juez de juzgamiento se lleva a cabo ahí el control de acusación. Se lleva a cabo el control de acusación, se lleva a cabo el juicio con alegatos de apertura, alegatos de cierre, si es que hay acuerdo entre ambas partes, es decir, Ministerio Público y parte imputada, que es ¿en qué consiste? Es cuando la parte imputada acepta los cargos del Ministerio Público y se realiza un acuerdo que se llama conclusión anticipada. Se lleva a cabo la conclusión anticipada, bien sea por el pago íntegro de la liquidación puesta a cobro, que hay dos opciones. No, hay tres. Con esta nueva modalidad, con esta nueva modificatoria. Una que es el sobreseimiento. Se archiva sin generar antecedentes penales a la parte imputada. La otra es la reserva de fallo condenatorio, cuando el sentenciado no ha sido nunca condenado por ningún delito. Y la última, que sí es la que genera antecedentes penales, que sí se le aplica una condena. En este caso, la pena que se aplica es de 1 año de pena privativa de libertad, que es la pena máxima, que con la conclusión anticipada, que es el sexto, que se le hace una reducción del séptimo de la pena, que la pena queda en 10 meses, 9 días de pena privativa de libertad suspendida, ¿no? Obviamente, posteriormente, esa pena puede ser ejecutada porque el incumplimiento puede continuar penosamente por parte del obligado, por parte del deudor alimentario, y esa sentencia en la vía penal es ejecutable. Él es ejecutable con el juez de investigación preparatoria, que es el juez de origen, obviamente, con el que se lleva la incoación del proceso inmediato, y se realiza un proceso de revocatoria de pena, ¿no? Que ya les voy a contestar en todo caso con las preguntas e inquietudes que ya les estoy viendo. A ver, no sé si ya podríamos pasar a las preguntas. Sí, doctora. Bien, CEFOCAP agradece la disertación del día de hoy y también invita a cada uno de los participantes a poder formular las preguntas respectivas. Recuerden que podemos hacerlo a través del chat o a través de la opción de levantar la mano. Un ratito, doctora, voy a dejar de compartir. Sí, veo acá. Sí, tenemos preguntas en el chat, doctora. A ver si se las podría trasladar. Un ratito que se me ha quedado congelada la pantalla. Sí. Bien, a ver, voy a trasladarle desde el inicio.
A ver, tenemos acá la pregunta de Juan Orlando. Nos dice, doctora, muy buenas noches. Una consulta para una indemnización por la comisión de los delitos de hurto agravado y delitos informáticos. ¿Es necesario presentar acta de conciliación? Ya, Eso es lo que... ya, mira, sí, bueno, es una pregunta muy distinta al tema, pero con respecto, a ver, dice delitos de hurto agravado y delitos informáticos es necesario presentar acta de conciliación extrajudicial. En los delitos de hurto agravado, por la pena, que la pena es de 3 años a 6 en el primer párrafo y en el segundo párrafo es de 4 a 8, por la pena no podemos arribar a un acuerdo de conciliación, lo cual en la vía penal se le llama principio de oportunidad. A lo que se podría arribar es un acuerdo de terminación anticipada, se le llama, por la pena, porque tenemos entendido que para arribar a un acuerdo de principio de oportunidad, la pena mínima tiene que ser de 2 años, la pena máxima tiene que ser de 2 años, ¿no? Como lo establece el artículo 2 del Código Procesal Penal. Entonces, si le llamaríamos, no le llamaríamos acta de conciliación, sino le llamaríamos un acuerdo de terminación anticipada donde el imputado acepta los cargos del Ministerio Público, se le fijan reglas de conducta y paga una reparación civil a favor de la parte agraviada. Y ese acuerdo de terminación anticipada, una vez formalizada la investigación penal, se presenta ante el juez de investigación preparatoria para que pueda ser aceptado, en todo caso, aceptado por el juez de investigación preparatoria, siempre y cuando éste cumpla pues todos los cánones de la norma legal. En este caso, pero no hay acta de conciliación extrajudicial en el caso de hurto agravado, no existe conciliación. Solamente existiría, pues en el otro caso, es que la parte agraviada en todo caso desista de los cargos, pero desista en qué aspecto, porque ustedes saben que la vía penal es una vía que actúa de oficio, pero sin embargo existe otra premisa de que sin duda alguna tenemos que tener persistencia de la parte denunciante para poder conllevar esto a un juicio oral exitoso. Pero no existe, Juan Orlando, acta de conciliación extrajudicial en el delito de hurto agravado, ni tampoco en el caso de delitos informáticos. La otra. Si gustas, te voy ayudando. Sí, ¿Sí? porque se Mejor. me ha congelado, sí. Sí, no te preocupes, yo te voy ayudando. Dice, a ver, me dice Elizabeth Soto, me dice, una consulta. En un proceso de ejecución de acta de conciliación, el demandado puede pedir reducción del monto del acuerdo de alimentos. Bueno, en este caso lo podría pedir siempre y cuando él acredite que tiene nueva familia, que tiene nueva carga familiar. Solamente así podría reducirse la pensión de alimentos. Podría, como se le llama, prorratearse, si existe la posibilidad. Esa es una. La otra es de que ya no tiene la misma capacidad económica y tiene obviamente que acreditarlo. Imagínate que su contrato de trabajo terminó y y ahorita ya es un trabajador independiente. Entonces, sí hay la posibilidad de que pueda solicitar la reducción de alimentos. Me dice, en el tema de filiación extramatrimonial, ¿es igual? ¿En qué sentido? Bueno, lo podría entender, Matías, ¿en qué aspecto? Si se puede arribar a un acuerdo de conciliación, sí. En la filiación extrapatrimonial, si el juez, bueno, normalmente, si nos vamos a la vía judicial es porque ya les había mencionado es que hay litigio, ¿no? Pero entendemos que dentro de la vía judicial, la parte demandada en la audiencia única estaba de acuerdo, acepta la paternidad del menor, del menor y ya no es ese problema. Y el juicio automáticamente se termina con una conciliación y ya no va a haber necesidad de que el juez en esa vía, en la vía civil, emita una sentencia. Porque emitiría una sentencia siempre y cuando la parte obligada no está de acuerdo con esa filiación. Doctora, aquí tenemos por el chat la pregunta de Jorge Cardoso, quien también está levantando la mano. Voy a solicitarle activar audio para que traslade directamente a su pregunta. Ok.
Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, mire, mi hermana con su esposo compraron una vivienda. Posteriormente se han separado, pero en ese trayecto una señora le había dado la administración de un hotel y su expareja, ¿Ya? ese dinero lo ha malversado, entonces la dueña ha ido a pedirle y le ha dicho que no lo tiene. Entonces han llegado a una conciliación en el cual pone como un aval su vivienda, ¿no? Pero la vivienda no está registrada en registros públicos, solamente tiene constancia de posesión. Y mi hermana en este caso no ha firmado el acta de conciliación. ¿Puede él hacer eso? A ver, a tu hermana le encargaron un hotel, me dices, donde ha habido una malversación de los ingresos que han habido del hotel. Su esposo. ¿Así es? Doctor, no sé si me escucha. ¿Puedo activar su audio? Su audio no está activado. Se había Ya. desactivado. A mi Sí, cuñado, a mi excuñado, le habían encargado el- la administración de ese hotel y él lo ha ya, malversado, el dinero, pues no sabemos en qué lo ha gastado. Entonces, ya. coincidentemente mi hermana había construido su casa, había sacado un préstamo y la dueña cree que ese dinero lo han usado en la construcción de la vivienda. Entonces se le ha ido contra mi hermana, todo. Entonces mi ex cuñado ha ido a una conciliación y ha puesto como garantía esa casa. Pero esa casa no está registrada en registros públicos, solamente tiene una constancia de posesión. Ujú, ya. ¿Y me dices quién no ha firmado? Mi hermana no ha firmado. ¿Son casados? Ya ahorita están separados, pues mi hermana ya está en el extranjero, pero tiene ese No, problema, me ese miedo refiero si que son casados en la vía civil. ¿Son casados civilmente? sí se llegaron a casar. Sí se llegaron a casar. Ya, en ese caso, pero ¿y el bien, ese certificado de posesión que me dices a nombre de quién está? De los dos, Ah, en nombre de los dos. No, en ese caso no, debió haberse celebrado con ambos. Ese acuerdo de conciliación no es válido. Si ambos están casados, debieron los dos suscribirlo. Cuando esa conciliación, la parte, en este caso, quien lo llamó a conciliar a su cuñado, quiere ejecutarla por incumplimiento, sin duda alguna va a haber un vicio, que va más que un vicio penal, va a haber un vicio civil, de acto jurídico. ¿Por qué? Porque debió ser suscrito por ambas partes, porque son casados civilmente. Siempre y cuando ese bien se haya comprado dentro de las sociedades gananciales, obviamente, ¿no? Muy bien, doctora. Continuando con las preguntas, tenemos a Richard Denis, quien pregunta, ¿es necesario el acta de conciliación para realizar la demanda por omisión a la asistencia familiar? ¿No ha cumplido con lo pactado en la conciliación? Claro, claro, porque esa acta de conciliación tiene calidad de cosa juzgada, es una sentencia que tiene calidad de cosa juzgada. Y para poder ejecutarla necesitamos el acta de conciliación. Mientras tanto, ¿cómo podemos acreditar el acuerdo si no existe esa acta? Bien, doctora. Sergio Luza nos pregunta, ¿este delito se tramita siempre a través de un proceso inmediato? Asumo Sí, que el de omisión. sí, exactamente. Sí, les voy a ver. Les voy a instruir. Sí. En el artículo 446, chicos, del Código Procesal Penal, nos prescribe que es obligación del fiscal incoar proceso, incoar procesos inmediatos en los delitos de omisión a la asistencia familiar y en las de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Muy bien, doctora. Incluso bajo responsabilidad. Ok. Bien, Efraín Rolando pregunta, ¿por qué no se toma en cuenta la variabilidad de la pensión de alimentos en la conciliación extrajudicial? Ah, ya.
No, pero sí les expliqué, con respecto a la variabilidad, sí se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque el conciliador está en la capacidad, tiene que estar debidamente capacitado, por eso que tiene que estar acreditado, porque tiene que ver ambas necesidades, tanto como la del alimentista como la del deudor alimentario. Por eso que normalmente, ¿qué les digo? Uno va a conciliar en su mayoría, en su porcentaje, cuando hay acuerdo ya de ambas partes. Ya ambas partes llevan su propuesta, su fórmula de propuesta para solamente plantearla allí. Sí, tiene que tenerla en cuenta, si no, caso contrario, el obligado, el deudor alimentario, no arribaría a ningún acuerdo, obviamente, ¿no? Si no está dentro de sus capacidades, porque el conciliador no puede fijar una pensión alimenticia. Eso sí, no tiene esa facultad para poder hacerlo. Solamente si no hay acuerdo de una de las partes, no se arriba a ningún acuerdo. Tiene que existir un acuerdo total, más no parcial. Muy bien, doctora. Terminando con las preguntas del chat, nos preguntan si el delito de la omisión a la asistencia familiar prescribe. No, es imprescriptible. Si hay dos clases de prescripción, que es la ordinaria y la extraordinaria, pero su mayor característica de este delito es de imprescriptibilidad. No prescriben los delitos de omisión a la asistencia familiar. Lo que sí prescriben son las deudas, las cuotas no cobradas, ya vencidas, pero una de las características es la imprescriptibilidad. Muy bien, doctora. Ahora pasamos con las personas que han levantado la mano. En este caso, Javier Peralta va a formular la pregunta. Adelante. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Mi pregunta es, en el proceso, cuando se incoa el proceso inmediato, hay una etapa donde se da el beneficio del criterio de oportunidad. Durante Sí. ese criterio de oportunidad, si ambas partes ya han arreglado la deuda, hablo de un proceso de alimentos, ya han arreglado la deuda, donde han transado por medio de un acta Ya. extrajudicial firmado por notario, donde ambos han firmado, el notario ha firmado, también ha legalizado sus firmas, donde ya se le pagó toda la deuda. Pero al momento de presentar esa acta en juicio, la otra parte, la parte demandante, se niega, dice que me han coaccionado, que no me han dado todo el dinero completo, una serie de cosas. ¿Qué se podría alegar ahí para que el juez no avale esa negatoria, ¿no? A pesar que hay un acta que está firmado por un notario. Esa era mi pregunta. Sí, tienes mucha razón. Sí he tenido uno o dos casos así. Bueno, sin duda alguna, la parte denunciante, en este caso la representante de la parte agraviada, se expone, porque se supone que si está suscribiendo un documento que está legalizado por notario, está insertando información falsa en un documento. Entonces, si está legalizado por notario público, donde obviamente el notario no puede haber redactado el documento, pero sí da fe legalizando la firma y huella de ambas partes, sí se tiene por válido. Sí se tiene por válido, por más que la parte agraviada se encuentre en juicio, y tendría pues que acreditarse, pues en todo caso, porque ¿cómo ahí el fiscal no podría intervenir más? Porque ¿cómo podemos acreditar la incapacidad de esa persona que alega decir de que suscribió ese documento porque fue a la mala, porque la obligaron, porque la coaccionaron? Ya sería un proceso aparte, pero sin duda alguna tendría que primero esclarecerse, concluyendo ese proceso con esa acta. Se concluye con esa acta. Se termina sentenciando y se tiene por cancelada la deuda con esa acta, legalizada por notario. Muy bien, doctora. Continuamos con Juliana Ortiz. Adelante. Muy buenas noches, doctora. Muchas gracias antes que nada por su muy práctica disertación. Gracias. Doctora, mi pregunta está en razón a un casito en particular que tuve. Mira, me llegó un clientito después de 2 años de pandemia que lo notifican con una deuda, una liquidación, ¿verdad? Entonces, bueno, yo he estado revisando el expediente y me doy con la sorpresa de que el alimentista ya era mayor de edad, tenía 20 años. Entonces se lo comunico a mi cliente la verdad que no sabía, porque dice él que tiene problemas con la señora, no le deja visitar a su hijo, y entonces en ese aspecto sí está distanciado solo por teléfono, pero que ni su hijo nunca le había comentado que ya era mayor de edad.
Entonces, yo puse en conocimiento a través de un escrito al juzgado que el alimentista ya era mayor de edad porque mi cliente no quería llevar a un proceso de que le quiten los alimentos, pues no, porque él quería primero que el niño le demostrara si verdaderamente estaba estudiando para continuar dándole alimentos. Puse en conocimiento ese hecho y también solicité al mismo juzgado que el menor pusiera a disposición pues que realmente está con estudios superiores, a lo cual el juzgado me respondió de que eso tenía que yo, a través del proceso aparte, determinar esa situación. Bueno, mi escrito estaba en razón a que no quería ir más allá con un proceso y tener más carga procesal, pues no, en otro juzgado, sino que ahí nomás se dilucidara el tema en razón a que el niño efectivamente hizo la sucesión procesal, pero en esa sucesión procesal nunca se ingresó documento alguno de que tenía estudios superiores que estaba cursando. Entonces esa fue la respuesta del juzgado, la cual en una parte me decepcionó un poco porque yo pensé que ese tema, como quería el padre, se finiquitara ahí y él saber si efectivamente su hijo seguía estudiando para poder continuar con los alimentos, porque aquí no era la idea de quitarle alimentos. Bueno, con la resolución que nos emitió el juzgado, lamentablemente nosotros hemos tenido que ya interponer el proceso de exoneración para que el alimenticia en este caso ya demuestre, pues, ¿no? Si efectivamente está cursando cursos universidad o no, porque no, bueno, nos disolucionó en todo caso la respuesta de ese juzgado, doctora. Mi pregunta estaba en razón, ¿actuó bien el juzgado o estaba de acuerdo a ley? ¿La liquidación se da a partir de cuándo? O sea, ¿a partir de qué edad tiene el alimentista? Se da, justamente los montos liquidados son los 2 años que él ya tenía 19, 20. Ah, o sea, la demanda se interpuso cuando ya él era mayor de edad. No. La demanda se ha interpuesto muchos años atrás cuando el niño era menor de edad, sino que han venido de liquidaciones tras liquidaciones, bueno, no de liquidaciones, sino que cuando se atrasaba a veces le liquidaban. Pero en este caso, como usted sabe que hemos estado en época de pandemia, el señor perdió su trabajo, no ha tenido para depositarle. Sí, según la liquidación, sí he visto que ha hecho depósitos pequeños, pero la liquidación está en razón a esos 2 años que él ya tiene mayoría de edad. Claro, sin duda alguna, la liquidación durante la etapa escolar, ¿no? Sí, sin duda alguna va, ¿no? Va, ok. Ahora, si es verdad lo que el juzgador te ha respondido. ¿Por qué? Porque existe otra materia, otra naturaleza para poder solicitar tutela jurisdiccional con respecto a lo que estabas fundamentando. O sea, sin duda alguna, no, ¿sabe qué? Yo no, solamente voy a pagar pensión de alimentos hasta cuando él ha tenido 18 años o hasta cuando terminó el colegio. Imagínate que fue hasta los 17, pero ahorita ya tiene 21. Pero le ha acreditado usted, juez, que tiene hasta 21. Oh, no te olvides. No te olvides hasta qué edad la norma civil nos obliga al deudor alimentario a pasar alimentos. Obviamente que ya es labor del deudor alimentario, sin duda alguna, acreditar si verdaderamente el menor o mejor dicho, el alimentista continúa con estudios satisfactorios o no. Sí es verdad. Y ese es un proceso aparte que es el de reducción de alimentos, que tienes que apurarlo. Ahora, si bien es cierto, si eso no se llega a acreditar, ¿qué tienes que solicitar? Solicitas el descuento de la liquidación y hasta dónde tiene que terminar. Hasta dónde se acreditó que él ha estudiado, ha tenido estudios superiores o escolares o superiores exitosos, y ya está allí. Y se hace la reducción, se hace el descuento respectivo, ¿no? Pero mientras tanto, él por lo menos, para que no se le sigan acumulando las pensiones, por lo menos que vaya cumpliendo con las liquidaciones antiguas. Porque si no, yo siempre digo, las liquidaciones de pensiones alimenticias son peores que deudas de banco. Yo siempre lo digo. Son peor que deudas de banco, son inacabables. Muy bien, doctora, pasamos con la última pregunta de Paula. Okay. Paula, adelante. Sí, buenas noches, doctora. Excelente ponencia. Yo soy alumna de Derecho de la universidad y mi pregunta era, en los casos de ejecución de acta de conciliación, ¿mediante qué proceso se llevaría a cabo? ¿Siguiendo el sumarísimo o procesos de ejecución? Y una segunda pregunta vendría a ser, ya en caso ya se realiza la demanda por pensión de alimentos,
ya está la resolución dada y el deudor no cumple o cumple por lo menos 2 meses con pagando y el siguiente meses ya no da, ¿se podría retener el sueldo mediante este proceso civil o prácticamente pasaría ya a los delitos de omisión? Eso como que me confunde todavía un poco. Gracias, Ya, doctora. mira, claro, ahora, si se le retiene el sueldo, mira, normalmente cuando se empieza a hacerle el descuento al deudor alimentario y pierde su trabajo o deja de trabajar, ¿no? O cambia de trabajo, obviamente, bueno, la que tiene que estar atenta allí es la parte demandante, ¿no? Siempre informando al juzgado que ya no labora en ese, es todo peor que detective 007, estar informando al juzgado, ¿no? Estar informando al juzgado que el demandante ya no labora en dicha institución, que tiene que realizarse el descuento respectivo, oficiarse y todo lo demás, ¿no? Retener el sueldo no se puede. Lo que se podría solamente se hace las retenciones de la CTS, de la compensación de tiempo de servicios. Allí sí, obviamente, pero no de todas, sino de un cierto porcentaje, de lo que él, hasta donde él debió de pagar, por ejemplo, ¿no? Hasta donde él debió de pagar. Pero lo otro que te entendí es hasta, no sé si puedes repetirme la última parte. Paula, creo que fue. Sí. ¿Podrías repetirme, Paulita, para que no te quedes con la duda? Sí, sí, como le dije, si se pudiera retener el sueldo del deudor hasta... No, no, claro, no, pero me dice que no. sí, no se le puede retener el sueldo en la totalidad, solamente el sueldo de un deudor alimentario cubre el 60% de las necesidades de los alimentistas, nada más, no se le retiene. Ahora pasamos con Pablo Sánchez. Adelante. Doctora, buenas noches y a todos los presentes. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, ¿qué tal, doctora? Buenas noches. Conforme a la conciliación extrajudicial en la ley 26872 y su respectivo reglamento, quería saber, cuando el invitado brinda su propuesta en el proceso conciliatorio, ¿no? ¿Se puede consignar lo ofrecido por el invitado en la respectiva acta? Lógico que el solicitante, bueno, quizá no acepte, ¿no? Pero, ¿por qué le digo esto? Porque en un proceso que se ha tenido, el invitado negó, pues, ¿no?, lo que había ofrecido. Es por eso mi pregunta. Si se puede Sí, las dos consignar lo ofrecido. fórmulas. Sí, las dos fórmulas conciliatorias son las que tienen que dejarse constancia en dicha acta, ambas fórmulas conciliatorias. Si es que Porque la cuando... tiene el Sí, demandante o, bueno, la solicitante sí, porque en su o el otro, momento ¿no? al mismo conciliador le expusimos que consignara lo que está ofreciendo el invitado, pero dijo que no se puede, que no lo señala la ley. No, Solamente que... sí. Que nada, concluyen el acta de que sí, se deja la fórmula conciliatoria. Sí Ya, se debe dejar constancia. ¿sabrá esa... Tu micro. Ahí está. Le decía, doctora, ¿me podría brindar en todo caso el articulado respectivo para hacerle conocer ¿Me escucha? Sí. Sí, quería saber si me podría brindar en todo caso el articulado respectivo para hacerle conocer a este conciliador, porque la verdad al parecer no está, a mi parecer, y disculpe la sinceridad, no está facultado para hacer un proceso conciliatorio porque desconoce, pues, ¿no? Claro. Te voy a dejar mi número para en todo caso poder compartir ese conocimiento. Les voy a dejar mi número a todos porque probablemente varios se queden con muchas dudas también el día de ahora para poder compartir ello. Perfecto, doctora, muy amable, muchas ¿Ya? gracias. Buenas noches. Bien, doctora, finalizamos la ronda de preguntas con José. Adelante, José. Doctora, muy buenas noches y con todos los presentes. Tengo una duda en este caso. Cuando hay ampliación, digamos, de alimentos por motivos de estudios superiores y esta lo cumple a los 23 años y aún así sigue estudiando todavía hasta los 26, 27, entonces, ¿aún debe darse todavía la pensión o es suficiente que cumpla con la primera carrera profesional? Y Eso dos, hasta los 28 años. pero ya habiendo cumplido una carrera, y es el caso que, en este caso, la hija está siguiendo una segunda carrera universitaria. Entonces, ¿es dable, digamos, seguir dando la pensión? Sí, porque es hasta los 28 años de edad, lo indica la norma. Debidamente acreditado, obviamente, ¿no?
conforme me lo estás mencionando. Eso lo estipula el Código Civil. Sí, solo quería en el mérito de que como ya tiene una carrera sí. terminada. Bueno, eso ya imagínate, ¿no? Ya escapa responsabilidad del deudor alimentario. Pero eso sí, finaliza cuando tiene 28 años de edad. Sí, en eso sí, de acuerdo al Código Civil estamos de acuerdo, pero cuando ya terminada una carrera profesional y luego sigue una segunda carrera profesional, entonces me parecía un exceso, digamos, seguir dando la pensión de alimentos. Sí, pues sino que penosamente, pues imagínate, si empleado hasta los 28 años y si está dentro del periodo, tiene que continuar prestando los alimentos. Sí, una siguiente inquietud, por favor. Cuando, digamos, en un proceso hay una apelación en curso, en este caso por el demandado, obviamente los demandantes, en nuestro caso, en nuestra defensa, no nos hacen llegar el contenido de la apelación. En este caso, ¿se espera, digamos, regularmente o habría que hacer un impulso de nuestra parte para que nos hagan llegar el contenido de la apelación para hacer la contradicción correspondiente? ¿O cuál sería la medida a seguir ahí? ¿No les corre en traslado con el escrito de apelación? Hemos visto en el sistema que ha presentado la apelación hace más de un mes, pero no nos corre en traslado para nada. No, sí tienen que correrles traslado. De Sí, todas pero maneras. no nos hacen llegar. En todo caso, habría que hacer un impulso de proceso. Debe ser, sí, probablemente, pero sí tienen que hacerle llegar. De verdad, muy bien, muchas gracias. Ya. Muy bien, doctora, esas han sido todas las preguntas formuladas por parte de los participantes. Cefocap agradece una vez más la excelente disertación, doctora, y esperamos contar con su participación en calidad de ponente en un próximo evento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a Cefocat, y muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Y a nuestros participantes, invitarlos a quedarse unos minutos para poder enseñarles cómo ingresar al aula virtual. Bien, vamos a compartir pantalla. Ingresan a la página de Google y ponen cefocap.com. A ver, un ratito que está cargando. Seleccionan Cefocap y les va a aparecer la página de Cefocap. Le dan inicio de clases. Y ponen el usuario que el asesor de venta les ha consignado. En este caso, a ver, vamos a ver acá el usuario. Le dan a ingresar. Y se van a la sección de mis cursos. Ahí les va a poder aparecer todos los cursos en los cuales ustedes están inscritos. Le dan al curso al que se han inscrito el día de hoy. Y en la parte izquierda va a aparecer el tablón de todos los recursos y las clases que este curso ha tenido. En este caso es un curso de Microsoft Office. En este curso ustedes van a poder ver que en la parte derecha están los recursos y esta es la clase de la sesión, de la última sesión. Al revisar todo el material y las sesiones, les va a aparecer una copa, le dan clic a la copa y los va a dirigir a otra página. En esta página se va a encontrar su certificado, el cual ustedes pueden descargarlo en formato de imagen o en formato de PDF. Eso es todo, estimados participantes. Espero que hayan podido cumplir las expectativas respecto a este curso y los invitamos a seguir revisando nuestras páginas de Cefocap. En nuestra página de Facebook voy a dejar un enlace en esos momentos en el chat y les voy a poner también el enlace de nuestro asesor de venta para que puedan ustedes inscribirse a este curso. Bien, eso ha sido todo por hoy. Que Cefocap les desea un buen inicio de semana y los esperamos en nuestros próximos eventos. Muchas gracias con todos. Sí, la doctora ya se retiró, ya no tenemos esa información del número. Lo siento, estimados participantes. Bien, hasta otra oportunidad. Muchas gracias.